Bueno, esta vez nos vamos con el chino. El expresidente Juan Velasco Alvarado. Me parece una muy buena elección. Los últimos años de su vida fueron realmente difíciles, ¿eh? Sí. Aquí está. Bueno. Comienzo. Dale, suerte. Gracias. Adelante. Oye, Carlos, ¿qué tal? ¡Auxilio! ¡Auxilio! A ver. Tiene que haber sido muy fregado eso. Sí, imagínate. Me gusta el hecho de que hayas estado practicando desde que te convoqué para que hagas el personaje, ¿no? Sí, empecé por el bigotito que me da Sí, ya. ha quedado muy bien. Sí, ¿no? Bien. Pero recuerda que a pesar del dolor que sentía, Velasco era un hombre fuerte y trataba de evitar verse vulnerable. ¿No? Lo tengo claro. Adelante. Uy, justo a tiempo. ¿Qué tal? Carlos, te presento a Manuel, nuestro investigador. Sé que tenías algunas dudas con respecto a la historia y la vida de Velasco, así que él te las puede resolver. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Muy bien el texto, me ha gustado mucho el guión. Pero tengo algunas preguntas que hacer. Sí. Bueno, este es el momento preciso para que él las responda. Claro. Mira, lo que a mí me asombra es que cómo pudo el general Velasco aguantar tanto tiempo. Paraba metido en los hospitales del 73 al 77, ¿no? Así es, exactamente el 22 de febrero de 1973 empezaron los problemas. Los dolores abdominales fueron insoportables y el presidente se desplomó en su despacho. Fue llevado de emergencia al hospital militar. Se le encontró sin pulso, sin presión y muy pálido. Estaba solo. Su esposa Consuelo González de Velasco regresaba de una gira en Cuba y cuando bajó del avión se enteró recién lo que había sucedido con el presidente. Por Dios, ¿cómo es posible que no tenga noticias de mi esposo? Son las 8 de la noche. Ay, doctor, ¿cómo está mi esposo? ¿Qué le pasó? Tranquila, señora. Su esposo fue intervenido debido a la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal, el cual le causó mucho dolor. Pero no se preocupe, la operación fue todo un éxito. Se encuentra fuera de peligro. Gracias. Gracias, doctor. Permiso. Bueno, aprovechemos que tenemos aquí a Carol, nuestra doctora, para hablar sobre todo el tema médico. ¿Qué les parece? Perfecto. Bien. ¿Ya? Perdón, un ratito. Ajá. ¿Aló? Sí. Uy, perfecto. Ya, estoy yendo para allá. Ya nos vemos. Me van a disculpar, pero tengo que salir un ratito a ver unos temas acá de la producción. Se quedan con Carol, ¿sí? Carlos, puedes hacerle todas las preguntas que quieras, ¿ah? Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Sí, hay algo que yo quiero preguntar. ¿Qué implica una rotura de aneurisma aórtico abdominal? Un aneurisma aórtico abdominal está asociado al ensanchamiento de los vasos sanguíneos, como figura aquí, dirigidos a los órganos que se encuentran en la zona pélvica, abdominal y las piernas. Esto ocasiona obstrucciones que dificultan el correcto funcionamiento y circulación de la sangre. Cuando esto sucede, la sangre no circula y los órganos empiezan a tener problemas. Es decir, se genera una barrera en la sangre y esto ocasiona que los órganos se degeneren. Al principio fue difícil dar con el diagnóstico exacto, porque por el tipo de dolor abdominal que tenía podía ser un cólico renal o de repente una perforación abdominal a causa de una úlcera. Sin embargo, después de los exámenes pertinentes, le diagnosticaron que tenía que ingresar al quirófano de inmediato. Ahora, la operación duró nada menos que 6 horas, imagínense. Yo estuve presente con una enorme multitud de gente en el hospital donde lo atendían. Todo el mundo quería ver a Juan del Pueblo, que era como lo llamaban. Así es, y aquí está, porque luego de la primera operación, aquí está,
El hospital militar recibió múltiples llamadas nacionales e internacionales porque querían saber la salud del presidente. Lo visitaron ministros, militares, familiares, amigos. Ahora, de todos modos, después de esa primera operación tuvo otra pequeña intervención que fue también complicada porque tuvo una especie de oclusión a la arteria femoral derecha, si no me equivoco. Al referirnos a una oclusión en la arteria, sin importar si es la parte derecha o izquierda, produce placas, y estas placas dificultan el traslado de la sangre. Esto ocasiona que la sangre se coagule, ¿no? Y al coagularse afectan la motricidad de las extremidades y de los órganos afectados. Si no se opera en ese momento, puede generalizarse en todo el cuerpo y bueno, los órganos se pueden podrir. Ahora, muchos allegados al gobierno, militares, ministros, fueron a donar sangre. De todos modos, no se pudo evitar que a las 2 semanas tuvieran que amputarle la pierna derecha. Eso es lo que no entiendo. Si los médicos dijeron que la operación había sido un éxito, que todo estaba muy bien, ¿por qué le amputaron la pierna? La falta de irrigación sanguínea en la pierna derecha ocasionó este daño irreversible a pesar de las operaciones. ¿Estuvo de acuerdo su familia con la amputación? Doctor, no hay forma de salvar su pierna. Entiendo su preocupación, señora, pero la falta de irrigación sanguínea puede ocasionar un problema más grave si no amputamos de inmediato. Entiendo, doctor. Vamos, Concho. No nos queda más que confiar. Proceda, doctor. Muy bien. Según lo que investigué, después de la amputación de la pierna, su recuperación fue satisfactoria. Entonces, decidieron ponerlo en forma inmediata en rehabilitación. Adelante. ¡Hola! Mira cómo me han dejado. Aquí irá mi nueva pierna. La otra pierna será mejor. Lo que importa es su vida. Y cuando me abrieron no salió ni una gota de sangre. Parecía que estaban operando un cadáver. Imagínense. Sí, y no sé cuántos litros de sangre me habrán metido. Juan, todos contribuyeron, incluyendo al Premier Mercado y todos los de la Junta. Pero bueno, ahora es hora de almorzar y aquí yo soy la policía. A la orden. Muy bien. Gran parte del pueblo se encontraba agolpado frente al balcón donde estaba internado el presidente Velasco. Y el 17 de marzo, su esposa decide salir al balcón y dar un mensaje al pueblo. Un poco para calmar los ánimos y también para dar el mensaje de cómo estaba el presidente. Aunado a esto, ella decide leer un discurso escrito por él. El corazón. Él está con todos ustedes, con el pensamiento y el corazón. Está viéndolos desde el televisor. Y me ha confiado este mensaje, el cual voy a leer en este momento. Pueblo hermano, este es un mensaje de gratitud y de reafirmación revolucionaria. Los trances difíciles prueban a los hombres y a las grandes causas. Cuando son auténticas, las fortalecen. Por eso, nuestra revolución está ahora más fortalecida. Hoy más que nunca siento profundamente enraizada mi vida en la vida misma de esta revolución que construyen el pueblo y los soldados del Perú. No puede haber en mí lugar a la tristeza, porque para un hombre los momentos de prueba son momentos de afirmación y de alegría. Por eso, con optimismo seguiremos enfrentando el reto del futuro, seguros de vencer. Desde este lugar, que también es un puesto de lucha, abrazo emocionado a cada uno de ustedes y les renuevo la fe en esta revolución, que no se detendrá hasta lograr la auténtica libertad del Perú y la justicia de su pueblo. ¡Que viva Velasco! Con el pasar de los meses, la salud del presidente ya no mejorará. Y esto sobre todo debido al golpe de Estado del 29 de agosto de 1975. El general de división Francisco Morales Bermúdez Cerruti, y esto simplemente lo abatió. Y es ahí donde Velasco decide irse a vivir a Chaclacayo. Eso fue lo que pasó. ¿Y?
¿Cómo va todo? Todo muy bien, felizmente. Justo aquí Manuel les estaba contando algo. Manuel, ¿qué pasó con el general Velasco desde el año 75, cuando salió del palacio, hasta el 77, en su muerte? ¿Qué ocurrió con él? Para mí es importante para la construcción del personaje. Aparentemente la cosa estaba más calmada, se había tranquilizado el tema, pero Velasco no podía evitar vivir la problemática política del país en ese entonces. Entonces, simplemente su salud se mermaba cada vez con el pasar de los días. Claro, y luego de 2 años, en octubre del 77, si no me equivoco, él viajó a Houston por un problema con la arteria aorta, cerca al corazón. Bueno, él viajó allá por recomendación porque se tenía la creencia en ese momento de que las cosas eran mejores por allá. Exacto. Y en Houston lograron mitigar el problema del aneurisma. Sin embargo, cuando regresa de Houston a Lima, lo vuelven a internar en el hospital militar. Ahora, luego de ello decidieron, de alguna manera ya premonitoriamente, que regresara a su casa a convalecer, entre comillas, ¿no? Esto ya a fines de noviembre. Después de eso no mejoró, ¿no? No, ya no. A comienzos de diciembre los dolores abdominales volvieron a ser muy intensos hasta simplemente hacerse insoportables. ¡Concho! Oh, ¡Concho! ¡Consuelo! ¡Consuelo! Oh, Juan, ¿qué pasa? me duele horrible acá. Espera, voy a llamar al doctor. Sí. Oh, Doctor, por aquí, por favor. Ay, doctor, mi esposo cada vez está peor. Los dolores abdominales han vuelto insoportables. Se queja mucho y usted sabe que él no suele hacerlo. Ya ni siquiera come. Cualquier alimento que intenta ingerir, su estómago lo rechaza. Ya veo. Tranquilo. Vamos a ver. Tenemos que reaccionar de inmediato. Hay que suministrarle más suero para evitar que se siga debilitando. Eso le dará la energía suficiente para ver cómo reaccionan los nuevos medicamentos. Muy bien, doctor. Permiso, me retiro. Sí, gracias. Pero no fue sino hasta el 13 de diciembre donde deciden llevarlo otra vez de emergencia al hospital militar, donde se le hizo una operación en las primeras horas del miércoles 14. Señora, es necesario llevar de emergencia a su esposo al hospital militar. Tengo la esperanza que aún se puede hacer. Ay, haga lo que tenga que hacer, doctor, con tal que mejore. Los dolores lo están matando. Muy bien, adelante. Concho. Cuidado. Velasco es operado a las 8:30 de la mañana del día 14. Ahí se le extirpó un quiste que supuestamente tenía en el páncreas. Debido a una inflamación pancreática se produce una hemorragia abdominal incontenible. Por ello, el día martes 20 de diciembre a las 6:30 de la mañana fue operado de emergencia por 5ª vez. Los médicos creyeron haber controlado de la situación horas antes. Sin embargo, no fue así. En la operación perdió alrededor de 6 litros de sangre. Esta última operación duró 4 horas aproximadamente, pero por desgracia solo se pudo extender 4 días su inevitable muerte. Hola, Chola. A las 4 de la madrugada, el general Velasco se durmió.
Ya a las 8:10 de la mañana, un aparato que marcaba las pulsaciones indicó en la pantalla una línea horizontal que significaba su muerte. El general Juan Velasco Alvarado fallecía a los 67 años de edad. Siempre serás recordado como el mejor presidente que esta nación pudo tener. Muchos hablarán de ti y reconstruirán tu vida, Juan. Vete tranquilo, Juan, sabiendo que hiciste más de lo que debías hacer por el Perú. Gracias, Juan. Qué agónicos fueron sus últimos años de vida, ¿no? Pero es admirable la fuerza y el coraje que le puso a todo lo que hacía, ¿no? Qué gran historia la que nos ha tocado contar, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de haber participado en una producción en la que contamos parte de la vida de este hombre tan importante para nuestra historia. Sí. Oye, además la caracterización estuvo muy buena también, ¿no? Sí, el bigotito y el pelito. El haber participado en esta producción que cuenta los últimos días de mi general Velasco ha sido tremendamente conmovedor para mí. Un hombre que creyó en su país, un hombre que creyó que tenía que sacar adelante su país y que hubieron algunos errores enormes en su gobierno, sí es cierto, pero el peor de todos para mí entender fue el golpe de Estado que le dio Morales Bermúdez. Pero en la época de Velasco, y para vergüenza de la democracia nacional, fue el único gobierno, de facto además, que tuvo una política cultural para nuestro país. El Congreso vio por primera vez a todo un conglomerado de campesinos entrar a sus curules, a sentarse y discutir situaciones del agro, comandados por Saturnino Huilca, tal vez el más importante dirigente campesino del Perú. Los 7 años, el septenato de Velasco, como le llaman sus detractores, fueron muy importantes para mi generación tomar conciencia de lo que era nuestro país y realmente sentirnos peruanos. Gracias, mi general Velasco Alvarado.